Continuando con esta mesa redonda que nos ha estado informando, ilustrando acerca de este gravísimo problema que es la peste porcina africana, que nos vuelve a visitar en nuestro país después de 42 o 43 años de haberla tenido. Hemos creído que es muy interesante, era muy interesante escuchar la opinión del doctor Julio Concepción, patólogo ampliamente conocido en el país y que ha tenido la virtud y la posibilidad de estar en el problema del año 78 y ahora haber visto uno de los casos de donde se tomaron las muestras que fueron enviadas a los Estados Unidos. Bienvenido, doctor Concepción, a nuestro programa. Y comenzando de inmediato con las inquietudes, yo te quisiera preguntar, la situación del año 78 comparada con la situación del 2021 frente al mismo problema que es la peste porcina africana, ¿cómo usted la ve? ¿Es exactamente lo mismo o las condiciones del país cambiaron drásticamente y podemos enfrentar el problema de otra manera? ¿Tenemos en este lapso de tiempo nuevos medios? ¿Qué es lo que puede haber cambiado en estos 42 años? ¿O es la misma situación? Gracias por invitarme al programa y tratar de un tema tan económicamente tan importante para nosotros, los productores y los profesionales que trabajamos en el área de producción animal, para la redundancia. La situación en el año 78 fue un poquito más difícil de interpretar por el hecho de que se desconocía la enfermedad y también había una situación política muy difícil que ni las autoridades que estaban en la Dirección General de Ganadería podían tomar mucha iniciativa porque había una crisis política muy grave. Pero la situación, nosotros comenzando que hacíamos diagnóstico único y exclusivamente de cólera porcino, que era la que, y era en esa época frecuente que se presentara ese tipo de enfermedad, pero nos dimos cuenta que cuando tratábamos los animales, en esa época se trataban con vacunas y con suero, y cuando había un brote de cólera porcino se vacunaban los animales, se le ponía suero, y en pocos días dejaban de morir. En el caso del año 1978, varios de los animales de las granjas que se diagnosticó fiebre porcina, nosotros diagnosticamos cólera porcina, nos dimos cuenta que los animales, por un lapso de tiempo, digamos una semana, paraban la mortalidad, pero inmediatamente seguían incrementándose la mortalidad y presentando lesiones muy fuertes. De ahí, nosotros, de hecho, comenzamos a pensar que el diagnóstico estaba equivocado. No conocíamos el diagnóstico de la enfermedad, pero sí decíamos, bueno, pero esto no es cólera porcina. Ahí y comenzó una lucha de diagnóstico en contra de decir que nosotros estábamos equivocados por el mismo problema político, y se decía que era cólera porcino con neumonía enzootica, e incluso nosotros fuimos a la universidad, yo le di al doctor Hansen, que en paz descanse, mi profesor, doctor, yo creo que nosotros ese diagnóstico está equivocado, porque yo acabo de llegar de San Juan de la Maguana y vi que la mortalidad era mucha, y en esa época se había dicho que lo que estaban haciendo la presa de Sabana Yegua, habían traído carne, cosas así, no sé si es verdad, pero eso se había dicho. Y la cuestión es que era prácticamente en todo el país, pero ahí se estaba muriendo
una buena cantidad de animales. El doctor fue allá y entonces la dirección de esa ganadería nosotros no hizo caso, pero cuando hicieron la carta en la universidad, sí tuvimos nosotros que salir por el país a buscar muestras para enviarla a Plum Island, que fue donde enviamos ahora. Ahora mismo, había mucha confusión también en esa época por el problema de la enfermedad. Hubo una granja, que para mí fue la primera, que la enfermedad se presentó más bien con abortos. Y el veterinario que lo estaba atendiendo tomó muestras, la llevó al laboratorio y los animales dieron positivo a leptospirosis, entonces lo interpretó como leptospirosis. Pero ese mismo señor, cuando vinieron las asesorías del Estado, de los países externos que trajeron videos y fotografías, cuando siguieron los videos, el mismo señor nos dijo, pero mira, los animales míos se ponían así. Después que pasó el aborto, los animales se ponían así. Ahora, la situación también fue confusa porque se presentó, porque la enfermedad se presenta de varias formas, se presentó de forma neumónica para mí. Muchos de esos casos que fueron neumonía, quizás se hubieran tomado las muestras para enviar al exterior y quizás se hubiera conseguido antes el diagnóstico, pero la enfermedad en realidad tiene como diagnóstico diferencial, tiene el síndrome respiratorio y reproductivo porcino, tiene todas las enfermedades rojas como salmonela, pasterela, toda la enfermedad que produce eritema, es posible que sean iguales. El cólera porcino, y ahí hubo una confusión con la realidad, con lo de la vacuna. Alguna gente decía que vacunaban, otras veces que no. El programa lleva que los animales que se crían en la frontera llevan un arete rojo, estos tenían arete blanco, algunos no tenían aretes y decían que estaban vacunados, pero que se les dañó el aplicador. O sea, es una confusión que en realidad hacía que la interpretación de los casos que se vieron no se pensara en ese momento. A nosotros nos tocó ir el domingo 18, acompañando al doctor Ureña de la División de Enfermedades Porcinas. Y cuando llegamos allá, vimos en una granja unos cuantos animales, y cuando hicimos la necropsia, no hay forma que por necropsia ni clínicamente se pueda diagnosticar la enfermedad. La enfermedad tiene que ser obligatoriamente confirmada en laboratorio. Pero cuando nosotros la vimos, con la experiencia que yo había tenido en el país, me quedé sorprendido y andaba con el doctor Lescay, y el doctor Lescay me miraba y me preguntaba que yo pensaba. Yo le decía, doctor, hay preocupación, pero debemos esperar que el laboratorio nos diga. Porque, por ejemplo, un caso de cólera complicado con otro tipo de enfermedad podría parecerse a eso. Ahora, la fiebre porcina africana y el cólera, las dos son enfermedades hemorrágicas, pero hay algunos ganglios que en fiebre porcina africana pueden ayudar a sospechar más en ella, porque son más dramáticas las hemorragias que producen. Entonces, la situación en ambas cosas ha sido bastante difícil de hacer el diagnóstico, y creo que también, porque se centró la muestra en los problemas neumónicos, hicieron toda la enfermedad, se buscó influenza, se buscó cólera porcino, se buscó todas las enfermedades relacionadas con enfermedades así rojas. Pero hay a mí me llamó mucho la atención después que tomamos las muestras, que los análisis de anticuerpos de cólera porcino, pues daban negativo. Entonces yo decía, o no lo vacunaron, o la vacuna la manejaron mal, o
no sé, estaba mala la vacuna, porque la realidad que el diagnóstico estaba mal. no, el diagnóstico es un problema, el diagnóstico más sensible que hay, que es la prueba de ELISA. Claro. Que eso Claro. la ELISA es tan sensible que a veces confunde y da falso positivo. Y entonces, cuando vi eso, digo, porque yo inmediatamente salí de la finca de allá, salimos, yo no andaba solo, andaba con Ureña. Llamamos al director de Sanidad Animal y le dijimos la preocupación. Digo, mira, esta enfermedad, en realidad estas lesiones que vimos, bien podrían ser cólera porcina, pero yo estoy preocupado porque en realidad los dos, nosotros vimos unas lesiones muy fuertes. Hay que enviar las muestras. Hablé con el director de ganadería también y seguimos insistiendo y las muestras se fueron y gracias a Dios yo tenía la esperanza, porque yo sé lo que representa esa enfermedad para el país, se lo decía a los amigos, compañeros de estudio míos, todos, Orlando Sánchez, Tony González, Alfonso Ferreira. Yo les decía, miren, porque ellos me preguntaron que yo había ido, yo les digo, miren, yo espero en Dios a estar confundido, o sea que yo me haya equivocado, pero si yo no estoy equivocado, estamos entre la presencia de enfermedad y lamentablemente yo no estaba equivocado. Doctor, lo hemos oído pacientemente porque la experiencia suya en asuntos de este tipo de enfermedades es proverbial. Lo que todo el mundo se pregunta, ¿cómo entró la enfermedad a la República Dominicana? Y yo le voy a poner este escenario para que usted pueda facilitar a la población de la enfermedad en el país. Sucede y viene el caso que Montecristi es donde hay más casos o donde hay más animales muertos que en las otras provincias. Pero en Montecristi hay un puerto. ¿Qué usted me puede decir de ese puerto y los controles sanitarios que tiene ese puerto? La pregunta del millón siempre cuando presentan esa enfermedad es cómo entra, porque la enfermedad hay dos formas de que se transmita, o por agentes contaminantes, gente que hayan estado en contacto con el virus, con la ropa, los trabajadores, con las botas, o con la ingestión de alimentos contaminados. En el año 78, al final de cuentas, se supo cómo llegó la enfermedad por la utilización de restos de alimentos de los aviones. República Dominicana recibe no sé cuántos vuelos desde países que tienen la enfermedad ahora mismo. El día pasado incautaron unas carnes que venían de China, donde ahí mataron miles de cerdos por la causa de la enfermedad. Los animales que se presentaron ahí en Montecristi, a la granja que nosotros fuimos, los productores nos dijeron que ellos, después que hubo un caso, creo que fue en Dajabón, que se murieron unos animales, que esos animales, ellos lo vieron que pasaban por el canal, un canal que ellos utilizan para lavar y algunos lo usan como fuente de abastecimiento de agua de los cerdos. Luego de esa mortalidad ya, es que ellos comienzan a ver que se les mueren los animales de ellos. La realidad es que cómo entró la enfermedad, creo que ese es un trabajo muy importante que tienen que hacer los epidemiólogos de aquí del país, que son los que de ahora en adelante tienen que ver cómo la enfermedad se está diseminando, si hay diseminación en otros sitios, y eso es lo que va a dar la oportunidad de decir si se van a trabajar por regiones, porque a veces hablamos, yo veo que se va a decir, se va a cerrar la provincia Sánchez Ramírez, vamos a decir que fue una de las que mencionaron, pero a lo mejor la provincia entera no está
completa, a lo mejor, porque ahora se usa mucho lo que son los compartimentos en los países y las ciudades. Quizás hay que averiguar primero el foco que hay, vamos a decir, ahí en Cotuí, el perifoco, y ver cómo se está diseminando la enfermedad, si es que está ahí. Y eso nos va a dar la oportunidad de decir, bueno, podemos controlar la enfermedad aquí y allá, en esos lugares. Nosotros conversábamos ayer, Orlando y yo, que nos juntamos un rato ahí, y una cosa que se podría hacer es averiguar qué está pasando por la zona este del país, que casi se hizo con la fiebre porcina africana. Y si, por ejemplo, si en el país nada más están en esos dos sitios, y la zona, o está en los lugares donde hay muchos cerdos y cosas así, pero si hay una zona del país que no tiene, se puede aislar y comenzar a trabajar con ellos para no perder todos los animales del país. Pero eso tiene que hacer un trabajo epidemiológico y hay que buscar cada vez que se presente. Yo, por ejemplo, hablaba con un amigo de San Juan de la Maguana y le preguntaba que si allá y en las matas de Farfán, si ha visto, me dice, bueno, aquí hay un hombre que dice que le vacunaron los cerdos y se le murieron todos. Pero entonces, digo yo, pero coge las muestras, si tú oyes que se muere un animal, tú coges tonsila, coges vasos, tú coges los ganglios, sobre todo el gastrohepático y los ganglios submaxilares y los riñones, y envíala en hielo al laboratorio bien empacada, ¿verdad?, para evitar la contaminación, y le envíala al laboratorio veterinario, que ahí le van a hacer el diagnóstico. Por lo menos le hacen el diagnóstico de cólera. Si da negativo, se preparan las muestras y se van a enviar al exterior. Ya tengo entendido que hicieron ofrecimientos de que van a traer los kits para hacer la prueba aquí en República Dominicana, porque en el laboratorio los equipos están, lo que hay que traer cómo hacer la secuenciación y cosas de eso. Doctor, los animales que mueren por efecto de la enfermedad, en los protocolos internacionales indican que hay que cremarlo. Yo estoy viendo cerdo en canales, estoy viendo cerdo tirado en basureros, estoy viendo cerdo tirados en la calle, estoy viendo cerdo apilados como quiera, y en algunas ocasiones he visto que los cerdos se han estado enterrando. ¿Qué nos puede decir usted acerca de esa situación? Esa pregunta es muy buena. En el año 78, el país no cremó ningún cerdo y nosotros logramos erradicar la enfermedad. Se enterraron. Porque nosotros, quemar un cerdo, mira, quemar gallina, cuando hemos tenido problemas de influenza aviar, eso dura, o sea, a menos que uno tenga un crematorio, eso no se quema. Se queda ahí, se queda una fuente de contaminación. Un cerdo con muchísima grasa, no es verdad que se va a quemar. Entonces, yo creo que el mejor sistema para nosotros es, en China no cremaron un cerdo. Hubo un video que hasta daba grima, que abrieron una zanja grandísima, ahí tiraron los cerdos y echaron tierra arriba, una fosa. Y aquí, cuando estaba la fiebre porcina africana en el año 78, lo que se hizo fue enterrarlo. Lo que hay que buscar un lugar donde no haya una fuente de agua para que no contamine el agua. Pero verdaderamente es difícil para nosotros que no tenemos... Hay que hacer como, por ejemplo, con un cadáver de una persona se muere, que quede ceniza, que se la entregan a los familiares, ¿no? Y nosotros no tenemos eso en veterinaria, entonces no va a ser posible que se haga eso. Lo que sí que debemos disponer, debemos evitar que los cerdos se tiren por donde quiera, como en los canales, como hicieron, que también en el año 78 yo recuerdo que lo que me causó más impresión a mí fue cuando fui a San Juan de la Maguana, que vi un río represado de cerdos. Y por eso yo pensé, oye, pero nosotros no estamos teniendo. Y le pongo un ejemplo, una anécdota, mejor dicho. En el año 78 nosotros cogimos, porque en esa época aquí en el laboratorio se hacía la vacuna de cólera porcino, muy buena, la cepa china, como le decíamos nosotros. Y se hacía, y entonces se hacía en conejo, se inoculaba el virus de cólera porcino y se iba tomándole la temperatura a los conejos para que cuando tuviera una fiebre y una fiebre muy alta y una viremia,
entonces se sangraba el animal y se hacía la vacuna. Nosotros cogimos muestras de los cerdos que nosotros teníamos ahí como diagnóstico, ya teníamos la duda si era cólera porcina o fiebre porcina africana, o mejor dicho, que no era cólera porcina, porque nosotros no sabíamos si era fiebre porcina africana. Entonces, inoculamos unos conejos, y los conejos presentaron un cuadro parecido al de la vacuna de cólera porcino, pero los conejos se morían. Y nosotros cogimos las muestras, y eso lo teníamos nosotros para reproducir la enfermedad. Y nos dijeron que no hiciéramos experimentos. Pero esas muestras nosotros las enviamos a Estados Unidos con un número, porque la muestra de ella a Estados Unidos la preparamos nosotros. Sí. Yo fui que tomé todas las muestras en el laboratorio de preparar. Le pusimos un número y esas muestras llegaron positivas a fiebre porcina africana. Pero nadie sabía que pensaban que eran de cerdo, pero no era, nosotros sí sabíamos que no era de cerdo, era de conejo. Doctor, ¿hay capacidad técnica de los médicos veterinarios en República Dominicana para enfrentar la situación que tenemos actualmente? Porque ya el tiempo prácticamente se nos ha terminado. Claro, si hay recursos, los veterinarios dominicanos estábamos menos preparados en el año 78 y se logró hacer, pero hubo recursos. Hay que tener recursos para enfrentar la enfermedad y yo estoy seguro que se va a lograr y quizás se consiga más rápido. Antes que terminemos, yo tengo una inquietud. Yo he visto la foto y tengo los antecedentes de la mortalidad de cerdos que hubo en la zona allá de Montecristi. Por lo tanto, digamos, está dentro de las posibilidades lógicas que haya salido el problema ahí. Pero ¿qué explicación tiene que haya salido una muestra positiva en Cotuí? Ese es lo que hay que averiguar, ese trabajo es epidemiológico también. El origen de los cerdos de Cotuí y el origen de los cerdos de Montecristi. Si no son producidos por ellos mismos, si lo compraron en algún sitio, si tiene algún lugar que es común, entonces habría que enfrentar los focos hacia ese lugar para ver qué se podría hacer. Pero también podría ser que hayan introducido alguna carne de alguna donación por los lados de la frontera, sobre todo, a mí no me gusta utilizar lo que yo no sé, pero puede haber llegado algo contaminado que diera, sobre todo, a lo mejor los primeros casos que hubo en Dajabón también eran eso mismo. Yo no puedo decir porque no los vimos, pero los animales se le hizo una serie de pruebas, se buscó ELISA, influenza, se buscó todas las enfermedades relacionadas con eso. Y dieron pero aún no se encuentra un nexo, no se ha podido... Yo creo que eso es parte del trabajo que hay que hacer ahora en epidemiología. ¿Usted tiene noticias si han habido más casos ya en esa zona? No, yo creo que a lo último que me dijeron era que se habían ya detenido los cuadros, pero quizás se terminaron los cerdos. Bueno, doctor, nos da muchísima alegría tenerlo a usted por acá. Nosotros que en otras ocasiones le habíamos dicho a las autoridades qué tenían que hacer para evitar la entrada de esa enfermedad, hoy le decimos también cómo deben de hacer su trabajo para que todo llegue a la normalidad. ¿Vas a decir algo? No, que yo creo que lo que tú dices no es solamente de las autoridades. Los productores, los dueños de los animales también tienen que tomar carta en el asunto y tratar de que si tienen una situación que se les escapa de la mano, tratar de buscar la forma de hacer los diagnósticos lo más pronto posible, porque muchas veces tenemos la cosa y no lo decimos, y entonces, porque ahora están apareciendo cuánta gente, mira, pero a mí hace un mes que se me murieron muchos animales, sí, pero ¿quién lo supo? Entonces, las redes sociales son muy buenas, pero se usan para eso, entonces no informan completamente. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias y nosotros estamos siempre a la disposición de que las cosas se le digan a los productores, se le digan a las autoridades, se le diga al pueblo en general de la manera más diáfana posible.
Este programa ha estado siempre a la orden de todos los productores y en esta ocasión está a la orden de todas las autoridades. Nosotros le damos las gracias al doctor Julio Concepción, al doctor Manuel Sky, al doctor Israel Brito y al licenciado Luis Brache. Estuvieron con ustedes el doctor Sergio Ibarra, William Pichardo en Meridiano Agropecuario TV. Muchas gracias a todos.